Hola. Se escuchan muchos sonidos como de naturaleza e insectos, pero es que no estoy en mi casa, estoy en la playa, entonces hay muchos animales. No tenía pensado hacer este video, pero recibí muchos mensajes de preguntas, o bueno, comentarios también, sobre cómo había sido la experiencia o dudas al momento de aplicar. Entonces decidí hacer como un nuevo video para esto. Acá yo tengo como una tablet para no perderme en todo lo que quiero decir acá. Bueno, para comenzar. Este año, a diferencia de cuando yo fui en el 2025, hay una página web para aplicar. Deben hacerse un usuario con su correo, etcétera, contraseña, como cuando uno se suscribe a algo. Y ahí comienza la aplicación. Se llenan todos los aspectos personales. Y luego se procede a las 3 preguntas que hay que responder. La aplicación es totalmente gratis. Lo digo porque en otros programas se tiene que pagar como en el momento de aplicar, y aunque sea un monto mínimo, pues eso no asegura que lo van a seleccionar. Otra cosa importante de mencionar es que no hay un correo de confirmación de recibido. ¿Por qué? Porque bueno, cuando yo apliqué la otra vez no existía esto de la página web, entonces fue un Google Forms y pues sí me llegó como el correo de que llené el Google Forms, pero ahora sé que nada más das enviar y no llega un correo de recibido. Algunas personas me preguntaron cómo responder las preguntas en la aplicación. Algo muy importante acá es, en el momento en el que se va a aplicar, tener otro documento de Word abierto, porque hay que planear bien qué quiere decir usted, hay que también planear bien cómo lo va a decir, qué ideas, organizarse, releerlo, para estar seguro y que la aplicación sea la mejor posible. Es una recomendación que no escriba todo en el sitio web o en el formulario de aplicación, sino que también hacerlo en un documento aparte y con calma. Sección de tips. En el momento que se está escribiendo la aplicación, usted o ustedes tienen que convencer a la persona que la está leyendo de que usted merece estar ahí y que usted va a aportar algo al festival con sus conocimientos, con sus experiencias. Quieren que el festival sea lo más diverso posible. No solamente quieren personas que nunca habían hecho un intercambio y querían ir a un intercambio, o quieren conocer Noruega porque Noruega está de moda. Hay que convencer a la persona que está leyendo la aplicación. Otro tip o recomendación importante que creo que a mí me funcionó fue escribir como un breve párrafo de qué iba a hacer yo después del festival. Como iba a compartir la experiencia de ISFIT con comunidad. Comunidad puede ser como donde vivimos, pero también la comunidad universitaria, compañeros, asociación de estudiantes de la escuela o facultad de la que estudiamos. Entonces eso también es importante. ¿Qué va a pasar después de ISFIT? Creo que fue algo que me ayudó, pero no estoy segura. Alguien por ahí preguntó sobre el criterio de selección y la verdad no estoy segura de cómo es el criterio de selección. Ellos seleccionan a las personas que consideren pues más relevantes para el festival, supongo. Otra pregunta que se repetía mucho: ¿en qué idioma se hace la aplicación? La aplicación se hace en inglés porque el programa está en inglés y los documentos también se deben subir en inglés. Algo que yo hice para que los documentos estuvieran en inglés porque estaban en español fue utilizar una aplicación que ella traduce pero no quita el formato del documento, entonces es muy útil. No era una aplicación, era un sitio web, lo voy a poner por ahí porque sí es muy útil, y también como en el ámbito universitario es útil traducir algo y que no se mueva para todo lado. También me preguntaron por el nivel de inglés y bueno, no hay que subir alguna prueba específica de certificación del nivel de inglés que usted tiene, pero pues preguntan si usted es capaz de desenvolverse o hablar, escribir, etcétera, en el idioma inglés, porque es muy importante, porque si no, no vas a poder conversar con nadie, participar en las actividades, etcétera, ni la aplicación. Entonces pues es importante tener un nivel intermedio de inglés al menos para poder hablar y desenvolverse bien. Algo muy importante de la aplicación, y es que no hay entrevista.
no hay entrevista. Entonces, todo depende de cómo usted responda a esas preguntas que le hacen respecto a la temática del festival. Entonces, entre mejor lo haga, mejor posibilidades va a tener de que lo acepten. Y la entrevista creo que es algo que lo pone a uno muy nervioso, me imagino. Sí, me imagino. Otra pregunta que me hacían es si se puede utilizar inteligencia artificial. Y sí se puede, pero siempre hay un pero. Ellos buscan la mayor diversidad posible de participantes. Entonces es importante comentar o mencionar o darles a conocer esas vivencias únicas, experiencias o aspectos que lo destacan a usted como persona. No sé si tal vez utilizamos inteligencia artificial para todo el ensayo que hay que hacer, por decirlo así, pues no va a ser tan único, no va a ser tan original y podría restar puntos para que lo seleccionen. Entonces, pues podrían utilizarla sí, pero no como su herramienta principal. La idea es mantener la aplicación lo más original posible. ¿Cómo fue el apoyo financiero? En mi caso yo no lo solicité, lo mencionaba en el otro video que hice hablando, pero bueno, para que sepan, yo no tuve apoyo financiero, entonces tal vez no soy la persona adecuada para hacerle preguntas sobre qué daban, cuánto dinero, etc. Pero conocí a un chico que tuvo una aplicación destacada y por ese motivo le dieron un dinero extra porque su aplicación fue muy buena. Pero pues no sé cuánto dinero y quizás fue un caso especial, pero no conozco más el tema. Otras personas me preguntaron sobre un poco más de la experiencia. Los vuelos. Bueno, los vuelos no estaban incluidos, ni el de ida ni el regreso para mi caso. Entonces, pues para llegar allá, yo tenía que llegar a Oslo. Entonces tuve que tomar un vuelo de Costa Rica a Francia y de ahí de Francia a Oslo. Oslo es la capital de Noruega. ¿Por qué a Oslo? Porque había un tren específicamente para los participantes de Isfit, que ese tren nos llevaba de Oslo a Trondheim y en ese tren se tardan como 7 horas en llegar a Trondheim, entonces sí es como bastante lentito, pero el paisaje es muy bonito. Hay un video en el que pues muestro ciertas escenas de lo que fue el paisaje porque era muy bonito. También me preguntaron cómo fue la estadía o el hospedaje o la experiencia con la host family. Al inicio yo tuve una host family noruega. Ellos ya habían atendido en otras ediciones de Isfit otros participantes, entonces pues ya tenía experiencia, pero ellos tenían un evento familiar y tenían que irse del país y me trasladaron a otra host family. Y esa, en este caso, era una familia de unos señores de Siria, como refugiados. La experiencia cambió mucho la situación porque ya eran personas que hablaban árabe y nunca había estado con personas que hablaran árabe. Ya tenían niños pequeños también, entonces la experiencia fue totalmente distinta. Que no todos tuvieron esa host family porque habían personas que se quedaron sin familias, o bueno, no sé si así es correcto decirlo, pero no habían suficientes familias tal vez. No habían suficientes familias para tantos estudiantes. Habían unos dormitorios que entonces cada persona tenía su dormitorio, pero pues no tenía la experiencia de convivir con una familia noruega. También me preguntaron qué se hacían en los workshops o en esas charlas o talleres o actividades, etcétera. Pues yo mencioné también que el intercambio es un intercambio cultural. No vamos a ir a estudiar ni a aprender cosas ni etcétera, sin aprender cosas teóricas, sino más como a compartir con los demás estudiantes de todo el mundo. Ya cuando la persona es seleccionada, ahí como que hay todo otro proceso. Se eligen temas de preferencia. Yo soy estudiante de nutrición, entonces me pusieron en el grupo con personas que también estudiaran carreras relacionadas al área de la salud. Claro, habían personas que tal vez no eran de esas áreas, pero era porque tal vez en un grupo en específico no se abrió, porque no había cupos suficientes, puede variar. ¿Qué incluía el programa? El programa incluía el transporte en la ciudad de Trondheim, entonces nos daban una pulserita y con la pulserita pues
podíamos como utilizar el transporte público. Pero en Noruega pues no es como que alguien a usted le cobre el bus ni ande revisando si usted forma parte de ISFIR o no. Nada más como que usted se sube al bus y ellos confían que usted es de ISFIR o usted pagó el bus con antelación. También incluye la alimentación. Con la alimentación me refiero a las 3 comidas principales del día. Desayuno con la familia noruega, almuerzo en la universidad o en el lugar donde se hacen los workshops y la cena también en la universidad. Y bueno, también se incluye el hospedaje con la host family, que es lo más bonito porque se aprende mucho de cómo viven ellos. Y algunas personas reciben ese apoyo financiero, pero yo no fui en ese caso, entonces no hablo de eso. En cuanto al regreso, pues ya para el regreso la pulserita del transporte en la ciudad de Trondheim, no sé. La pulserita para el transporte en la ciudad ya no funciona como el último día, o en ese fue el caso de mi experiencia, no funcionaba el último día. Entonces había que comprar un transporte hacia Oslo. Podía ser aéreo, un avión o en tren también. Y bueno, esto fue todo. Si tienen más preguntas las pueden dejar en los comentarios. Suerte en las aplicaciones. Recuerden que yo apliqué al intercambio un día antes de que cerrara la aplicación. Si ven esto antes del 2 de agosto del 2026, todavía tienen tiempo. Y todavía quedan unos videos más de la serie, por si han visto toda la serie. Si quieren verlos pueden suscribirse. Chao.